¿Cuándo presento cédula de operación anual estatal? Esto va a depender, obviamente, de cada estado en el que nosotros nos ubiquemos, de cada entidad federativa, pero ¿cuándo me aplica el presentar la cédula de operación anual en el caso de los estados? Pues bueno, si yo no soy de jurisdicción federal, si tampoco soy un gran generador de residuos peligrosos, ni tampoco soy prestador de servicios, como acabamos de ver, ni emito más de 25,000 toneladas, muy probablemente sí genere residuos sólidos urbanos, algunos de manejo especial, o tengo algún tipo de emisión de contaminante y me vuelvo de competencia estatal. Para esto tenemos que revisar muy bien la legislación de cada estado, ¿sí? Obviamente, así como existe la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues cada estado tiene la secretaría correspondiente para esta competencia, ¿verdad? Tengo que revisar la legislación que esté vigente en mi estado y saber qué es lo que me solicita. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo ser de jurisdicción federal, pero eso no me exime de que tenga que presentar prácticamente los mismos datos, pero hacia el estado, ¿sí? Y es una de las cuestiones en las que a veces también hay controversia, ¿no? Pero si ya estoy reportando la COA a nivel federal, ¿por qué tengo que presentarla también al estado si es prácticamente la misma información? No puedo llevarle la presentación de que ya le hice a la federación, pues no, porque pues obviamente estamos sujetos a la legislación eh, estatal. ¿Cuándo me aplica? Si soy de competencia estatal, si genero, por ejemplo, RCUs y RMEs, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, si emito contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y aplica para personas físicas o morales. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este software, nosotros estamos ubicados en el estado de Tamaulipas, y este es un software que se descarga desde la Secretaría, desde la página de la Secretaría de Tamaulipas, que en este caso se llama Seduma. Descargamos el software y en él empezamos a llenar los datos que nos solicita, ¿verdad? En este caso en particular, nos vamos, por ejemplo, a presentar una nueva COA y aquí empezamos a llenar lo pertinente, ¿verdad? El nombre de nuestra empresa. Vamos a ver, por ejemplo, eh, ejemplo, ejemplo, SADCB, ¿sí? Ponemos un RFC, pues el que les compete a ustedes, no sé, EGM 142515, E85, ¿sí? Hay que revisar en los datos de nuestro establecimiento, ¿sí? Los datos que nos piden, en este caso, por ejemplo, si hay un registro único de personas acreditadas, si tenemos un número de identificación estatal, si tenemos licencia ambiental, aquí también lo anotamos. ¿Cuál es la principal actividad productiva del establecimiento donde estemos? El nombre del responsable técnico, si nosotros somos los responsables de llenar el formato, pues bueno, vamos a poner nombre del responsable, vamos a colocar si es interno o es externo. En el caso de los externos, pues puede ser alguna consultoría. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos consultores también, pues prestamos el servicio para llenar este tipo de información, ¿verdad? Nombre, razón social del consultor, que colocamos. Y bueno, aquí no nos va a permitir seguir avanzando, pero les voy a mostrar un ejemplo de una cédula de operación anual que tiene algunos datos cargados para que ustedes puedan ver precisamente qué información se maneja. En el caso del software, una vez que completamos el software, nos va a generar un documento con una extensión.
.coa en este caso y un documento en Word, el cual vamos a presentarle a la autoridad, ¿verdad? Y una vez que llenamos todo el formato, el mismo software, en este caso, en particular el de Tamaulipas, el mismo software nos va a generar pues todo este documento de manera automática, ¿verdad? Obviamente aquí por cuestiones de confidencialidad, pues no puedo mostrarle datos llenos, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí ustedes ven nombre, razón social, aquí les va a aparecer los datos que ustedes cargaron en el software, pues ya van a aparecer en el documento, ¿sí? Responsable técnico, pues aquí tenemos a fulanito Pérez. Igual, aquí en esta carátula va a firmar con firma autógrafa el representante legal de nuestra empresa. Aquí vamos a poner el CURP de la empresa, perdón, del representante legal. Y todos los datos de registro que nosotros carguemos en el software, pues aquí se van a reflejar de manera automática. ¿Sí? El mismo software, con los datos que nosotros le carguemos, nos va a realizar esta tabla resumen, ¿sí? De nuestras partes operativas, ¿sí? Y vamos a empezar a reportar, por ejemplo, si tenemos insumos, qué insumos tenemos. Por ejemplo, si consumimos diésel, ¿sí? Para alguna parte de la operación, si consumimos gas LP, pues aquí hay un ejemplo de cómo cargarlo, ¿verdad? Le repito, estos datos se llenan en el software y se cargan de manera automática en este documento. ¿Cuál es lo principal al momento de reportar, tanto de manera federal y de manera estatal? Que nosotros como supervisores tenemos que solicitar información. En este caso, pues yo no llevo el control de los consumos de diésel, ¿verdad? De gas LP o del argón que compra nuestra empresa, en este caso en específico. Entonces, yo tengo que solicitar al departamento correspondiente, por ejemplo, mantenimientos o compras, que me manden su información de cuánto se compró, por ejemplo, de diésel, ¿no? A lo mejor el departamento de mantenimiento tiene el dato más preciso de cuánto se consumió, pero yo tengo que tener ese dato, ¿sí? Preciso para poder reportarlo a la autoridad, en este caso. De igual manera, si tenemos, por ejemplo, un consumo de energía eléctrica, que muchas veces los establecimientos no lo tienen, ¿verdad? Puede haber empresas que no estén conectados a la red de CFE, ¿sí? Y generen su energía a través de, pues, generadores, precisamente a base de diésel como combustible, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues este apartado no se llenará, pero si estoy conectado a la red eléctrica de CFE, pues tendré que revisar mi historial de consumos para reportar el total de megawatts en este caso, ¿no? Si yo tengo emisiones contaminantes a la atmósfera, pues bueno, tendré también que cargar estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me dice clave del equipo o maquinaria o qué actividad, en qué punto de mi proceso se genera el tiempo de operación en horas al año de esa maquinaria, ¿sí? Capacidad del equipo, la cantidad de la unidad, qué tipo de quemador tenemos en esa fuente, si es un equipo de combustión o actividad que genera emisiones a la atmósfera, pues bueno, también aquí vamos a establecer el consumo anual de combustible. En este caso en particular, pues no tienen emisiones contaminantes a la atmósfera, por lo tanto no está cargado, ¿verdad? La otra sección, que es el registro de transferencias de contaminantes en el agua, pues bueno, por ejemplo, tenemos el aprovechamiento, que en este caso es mediante la red de abastecimiento municipal, ¿verdad? Si están conectados a una red municipal, pues bueno, también hay que establecer el consumo
¿Dónde puedo tener este dato? Pues en mis recibos de agua como tal, ¿verdad? Si fuera un aprovechamiento de un bien nacional, por ejemplo, si yo tomara agua del río, de un río, para mi proceso, como ya realicé un trámite para el aprovechamiento, un título de concesión que me otorga en este caso con agua, la misma autoridad eh, me, va, me va a poner un medidor para monitorear precisamente que no exceda la cantidad que yo solicité al momento de tramitar la autorización. Obviamente, si tenemos un aprovechamiento de aguas, vamos a tener una descarga de aguas residuales, ¿sí? En el caso de este ejemplo, pues es una transferencia. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar conectado a una red municipal, pero en el lugar, por ejemplo, no hay sistema de alcantarillado público, pero puedo tener una fosa, por ejemplo, en donde se descarguen mis aguas residuales de manera temporal y tener a un tercero que yo contrato para que se lleve mis aguas residuales. En este caso, cuando es así, pues lo denominamos transferencia, ¿verdad? Descarga uno, ¿por qué descarga uno en este caso del ejemplo? Porque puede ser que tenga una sola fosa, ¿verdad? Pero puedo tener 3, 4, 5 fosas, entonces voy a tener 5 descargas. Si tengo, por ejemplo, 5 descargas, lo que veamos hace un momento en el caso del análisis de aguas, cuando yo contrate una empresa que analice mis aguas residuales, pues tendré que tener 5 muestreos, ¿verdad? Uno por cada descarga para poder hacer mi reporte a la autoridad. Sí, en este caso pues seguimos llenando los datos de dónde proceden las descargas. Aquí podemos ver que tenemos servicios o es de procedencia sanitaria. Vamos a acercarlo un poquito. Por ejemplo, procedencia de la descarga, viene un número 3 y el número 3 nos dice indicar el tipo de descarga, de dónde proviene, si es proceso productivo, si son servicios de administración, ¿sí? Por ejemplo, servicios sanitarios, tratamientos de aguas residuales, si tenemos una planta de tratamiento, si son procesos y de servicios, lavado de gases, etc. Entonces, donde yo tengo identificado de dónde proceden mis descargas, pues eh, lo voy a colocar en este caso dentro del software, ¿verdad? ¿A dónde va esa descarga? ¿Sí? ¿En qué sistema estoy? ¿En qué sistema pertenezco dentro de la cuenca? Sabemos que Conagua tiene dividido todo el país en cuencas hidrológicas, ¿sí? Y dentro de cada cuenca, pues también hay subdivisión, entonces tengo que saber en qué sistema estoy ante Conagua para poder establecerlo aquí. Y por último, en este caso, el total de mis descargas, ¿sí? Como les mencionaba, si tengo, si genero aguas residuales, tengo que tener un análisis, ¿sí? Y aquí voy a colocar los datos. Recuerden que esto es solamente de ejemplo, ¿verdad? Tengo que colocar mis datos, cuál es mi volumen. Aquí ya no nos lo piden metros cúbicos, sino en litros al año. Pues simplemente hago la conversión. Los metros cúbicos que tenga, en este caso, por ejemplo, pues los voy a multiplicar por 1000 y obtengo mis litros al año, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener todos estos valores? Pues del análisis que el laboratorio, que la empresa que fue a hacerme eh, el análisis de aguas residuales, pues me tiene que entregar un reporte y de ahí voy a obtener estos valores.
¿verdad? La concentración va a venir en el análisis. La emisión, pues simplemente voy a multiplicar el volumen total de mis descargas en litros al año por la concentración y con eso obtengo el dato de la emisión de este contaminante, ¿verdad? Como vemos aquí, el volumen de la descarga es de 12.512.000 litros al año. Lo multiplico por 39 miligramos por litro en concentración de sólidos suspendidos totales y voy a tener una emisión por esta cantidad. De igual manera, en otra sección, voy a tener, por ejemplo, el registro de residuos sólidos urbanos de manejo especial, ¿sí? En el cual voy a colocar pues toda la trazabilidad de mis residuos de manejo especial y sólidos urbanos, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar primero en qué área o actividad se generan los residuos, qué tipo de residuos son, si son sólidos urbanos, si son de manejo especial, ¿sí? Si hay una subclasificación. Aquí tengo que estar muy pendiente en el caso de que si me toca presentar una COA estatal, pues tengo que estar muy pendiente y revisar cuáles son las claves que se manejan en mi estado, ¿verdad? Generación anual, recuerden que estos reportes son anuales, entonces por lo tanto debo de llevar una bitácora de la generación de mis residuos, pues para llevar un control, ¿no? Cada vez que venga el recolector por mis residuos, pues tengo que llevar ese inventario de cuánto generé para poder reportar de manera anual esas cantidades, ¿no? Voy a colocar aquí quién se lleva, qué empresa se lleva mis residuos, ¿sí? Aquí me pide la ubicación la ubicación del domicilio del transportista, ¿sí? Entonces vemos las tres columnas indispensables: la cantidad de generación, el transporte y disposición final. Y bueno, si tengo emisiones o transferencias de sustancias derivadas de accidentes, contingencias, fugas, derrames, etcétera, pues también tendré que reportarlos en este apartado. Tenemos el apartado de prevención y manejo de la contaminación, ¿sí? De sustancias RETSE. Si emitimos ruido, el ruido también es una emisión, o vibraciones, tenemos vibraciones dentro de nuestra organización, también tendremos que reportarlo. Y bueno, en el caso del ruido, pues tendré que contratar a una empresa que también esté acreditada ante la EMA. Recuerden que todo lo que se trate de medición que yo solicite que realicen en mi organización algún estudio, tengo que asegurarme de que esa empresa que yo contrato, ¿sí? Ese servicio esté acreditado ante la EMA. También que los equipos de medición que utilicen para hacer el análisis estén calibrados y certificados ante la EMA, precisamente, ¿verdad? En el caso de emisiones de ruido, van a hacer una medición, a mí me van a entregar todo un reporte completísimo, pero yo necesito obtener el resultado final, que es el que voy a reportar. Y bueno, en el caso de este ejemplo, ¿sí? El límite máximo permisible para un turno de día, ¿sí? Un turno diurno, es de 68 decibeles, ¿sí? Y yo obtuve una medición de 35.4. Esto quiere decir que estoy dentro del parámetro de la norma, ¿sí? Y bueno, en este apartado, si tengo alguna observación que reportarle a la autoridad, ¿sí? Algún dato que no coincida
yo puedo poner las notas correspondientes para que la autoridad esté enterado, ¿verdad? En el caso de que haya alguna discrepancia con la información, porque muchas veces puede llegar a pasar, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo. Eh, si en mi empresa yo tuve un aprovechamiento de aguas por cierta cantidad de metros cúbicos en el año, pero mis descargas fueron del doble, pues puede ser que tuve alguna actividad extra en donde tuve que eh, comprar agua, por ejemplo, en pipas, pero al final de cuentas mi recolector de aguas residuales se llevó toda esa cantidad. Entonces ahí puede haber una discrepancia entre mi aprovechamiento y mi descarga, y para que la autoridad esté enterado del por qué, pues en este apartado voy a colocar las observaciones y aclaraciones correspondientes. ¿Sí? Igual si tengo comentarios y sugerencias. Muy bien, vamos a continuar. Permítame cerrar aquí. Ok, otro de los puntos importantes cuando yo reporto una COA, por ejemplo, en el caso de la federal, ¿se acuerdan que veamos que cuando estoy sujeto a presentar esta COA, esta cédula de operación anual? Y una de ellas es si excedo las 25,000 toneladas de CO2 equivalente.